¿qué tal? Bueno, para todos los que están cursando psicopatología, hoy nos metemos de lleno con uno de los conceptos más potentes y, seamos sinceros, a veces más complejos de Lacan, la función paterna. Pero, ojo, olvidemos por un rato la novela familiar y preparémonos para pensar en términos de estructura, de lenguaje. ¿Listos? Dale, arranquemos. Y arrancamos con la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este recorrido. A ver, cuando Lacan retoma el Edipo de Freud, no está pensando en papá, mamá y el nene como si fueran los personajes de una novela. Para nada. Lo piensa como una fórmula, como una operación simbólica que es fundamental, que nos constituye como sujetos deseantes. La cuestión entonces es, ¿cómo pasamos del drama a la estructura? Para responder a eso, acá tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el deseo y el falo, después nos metemos con los 3 tiempos del Edipo para llegar al corazón del asunto, la metáfora paterna. De ahí vamos a ver cómo esto define las estructuras clínicas y cerramos con la diferencia clave entre el padre simbólico y el real. ¿Estamos? ¡Vamos! Bien, primer punto. Para entender qué rol cumple el padre, primero tenemos que entender cómo es el escenario inicial. Y ese escenario es la relación dual, totalmente imaginaria entre la cría humana y la madre, un vínculo que está, completamente marcado por la cuestión del deseo. Y acá, a ver, paremos la pelota. Primera gran aclaración, que es fundamental. Cuando Lacan habla de falo, no está hablando del pene. Nada que ver. El falo es un significante, es el símbolo de eso que a la madre le falta, de lo que ella desea más allá del niño. Es un concepto abstracto, es el significante mismo del deseo. Entonces, ¿qué pasa al principio? La estrategia del niño es bastante directa. Si mi mamá desea algo, yo voy a hacer ese algo. Intenta ponerse en el lugar del falo imaginario para completarla, para ser el objeto que colma su falta. ¿Se entiende? Es una relación de a dos, muy cerrada, donde el niño queda, en cierto modo, atrapado en el deseo del otro. Y es justo acá donde algo tiene que pasar. Algo tiene que intervenir. Bueno, pasamos ahora a ver cómo se sale de esa encerrona imaginaria. Lacan nos propone un proceso que es lógico, no es que sea cronológico. Son 3 tiempos, pero no es que un día pasa una cosa y al año siguiente otra, no. Son 3 momentos lógicos de una misma operación simbólica. Miremos bien el proceso. El primer tiempo es pura identificación imaginaria. El niño quiere ser el falo para la madre. En el segundo tiempo, aparece el padre como el que prohíbe, como una ley que dice no. Pero en el tercer tiempo, y acá está el giro clave, el padre ya no es el que te saca algo, sino el que tiene el falo. Se convierte en un modelo y te muestra la salida. En vez de serlo, un día vas a poder tenerlo. Y ese es el pasaje al mundo de la cultura. Y todo este proceso de 3 tiempos en realidad se condensa en una única operación lógica, que es el verdadero motor de cómo se arma nuestra psiquis. Estamos hablando, ni más ni menos, que de la metáfora paterna. Para entender esta metáfora, primero definamos a su agente principal, el nombre del padre. De nuevo, y esto es muy importante, no es el nombre y apellido del señor que vive en casa, es el significante puro de la función del padre, el significante de la ley, de la prohibición del incesto, de ese orden simbólico que ya estaba ahí antes que todos nosotros. La clave de todo está en la idea de metáfora. En el lenguaje, una metáfora es básicamente reemplazar una palabra por otra para crear un nuevo sentido, ¿no? Bueno, Lacan usa esta operación tan simple del lenguaje para explicar un proceso psíquico que es fundamental. Y acá está la sustitución clave, el corazón de la cuestión. El significante nombre del padre viene y ocupa el lugar del significante deseo de la madre. ¿Y esto qué quiere decir en criollo? Que donde antes la única ley era el capricho particular y a veces medio devorador del deseo de la madre, ahora se instala una ley que es universal, que es simbólica y que ordena el mundo para el sujeto. Esta operación es la que funda el inconsciente y la represión. Es, digamos, el acto inaugural de la neurosis. Entonces, el punto crucial es este. Lo que pase con esa metáfora. O sea, si se instala, si no se instala y cómo se instala, va a determinar la estructura psíquica del sujeto. Y acá, claro, entramos de lleno en el terreno de la psicopatología. Esta tabla lo resume bárbaro. A ver, sigámosla. En la neurosis, la ley se inscribe, se acepta, pero se reprime. ¡Pum!, al inconsciente.
En la psicosis es otra historia. Acá la ley es rechazada de plano, es lo que Lacan llama forclusión. O sea, el significante nunca entró, nunca se inscribió, y eso deja literalmente un agujero en lo simbólico. Y por último, en la perversión, la cosa es más retorcida. Porque la ley se conoce, se reconoce que existe, pero se la desmiente. Es un sí, ya sé, pero a mí no me importa. Todo para intentar acceder a un goce sin la barrera de la castración. Para ir cerrando la idea, vamos a la última distinción, que es fundamental para la clínica y para no caer en simplificaciones. No es lo mismo, pero para nada, la persona del padre que la función paterna. Miren la diferencia, es abismal. El padre real, el de carne y hueso, puede estar súper presente, pero ser simbólicamente un 0 a la izquierda. El caso del pequeño Hans de Freud es el ejemplo perfecto. El padre era un tipazo, represente, pero su palabra no tenía peso para la madre, y por eso no podía operar la función de corte. Por otro lado, la función del padre simbólico, la encarnación de la ley, puede ejercerla cualquiera, incluso si el padre real no está. Lo que importa es que la madre habilite un lugar tercero, un más allá de su propio deseo, al que ella misma esté sujeta. Y cerramos con esta pregunta que nos deja pensando para rato. Si el nombre del padre no es una persona, sino una función que instala un orden, una ley, en una cultura como la nuestra, donde las figuras de autoridad tradicionales están en jaque, ¿qué o quiénes encarnan hoy esa función simbólica? ¿La ciencia? ¿La ley del mercado? ¿Las instituciones? Bueno, queda para la reflexión. Gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos en la próxima.